Una feliz Navidad por Charles Spurgeon. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job capítulo 1, versículos 4 al 5. Job era un hombre sumamente dichoso antes de su gran prueba. Era tan bendecido en el fruto de su cuerpo como en su canasta y en su alacena. Nuestro texto nos presenta un cuadro muy agradable de la familia de Job. Era un hombre feliz al contar con tantos hijos que estaban todos cómodamente establecidos en la vida. Pues ustedes pueden notar que todos tenían casas. Habían dejado el techo paterno. Todos se habían establecido y prosperado tanto en el mundo que no había uno solo que no tuviera suficiente de los bienes terrenales para recibir a los demás en su casa. Parecía como si la prosperidad de Job en sus negocios hubiera alcanzado también a sus hijos en los lugares donde se habían establecido. Para añadir a su felicidad, eran una familia unida, no como en la casa de Abraham, donde hubo un Ismael que se burlaba de Isaac, ni como la casa de Isaac, donde hubo un Esaú y un Jacob que intentó suplantarlo, ni como la casa de Jacob, donde hubo un José, y todos sus hermanos estaban llenos de envidias y celos hacia él, ni como la casa de David, donde había contiendas y disputas constantes entre unos y otros. Los descendientes de Job eran una gran tribu, pero todos estaban unidos y entrelazados en lazos de perfecta felicidad. Además, parecían tener un gran deseo de preservar su unidad como familia. Quizá Job y su familia eran los únicos que temían a Dios en el vecindario. Por eso deseaban mantenerse juntos como un pequeño rebaño de ovejas en medio de lobos, como un racimo de estrellas en medio de la densa oscuridad. Y qué brillante constelación eran, todos ellos resplandeciendo y proclamando la verdad de Dios. Digo que su deseo no era disfrutar de la paz y la armonía, sino mantenerlas, porque pienso que estas reuniones anuales en las diferentes casas estaban destinadas a fortalecerlos, de manera que si surgía algún pequeño conflicto, tan pronto como se reunieran en la casa del próximo hermano, todo pudiera resolverse. Y así toda la familia podía avanzar hombro con hombro y paso a paso, como una sola falange de soldados para Dios. Creo que Job debió haber sido un hombre verdaderamente feliz. No sé si siempre asistía a sus banquetes. Quizá la seriedad de su edad lo descalificaba un poco para participar en los goces juveniles, pero estoy seguro de que aprobaba sus banquetes. Estoy completamente seguro que no los condenaba. Si los hubiera condenado, jamás habría ofrecido sacrificios a Dios por si hubieran pecado, sino que les habría dicho claramente que era algo pecaminoso y que no podía apoyar tal cosa. Creo que puedo ver al grupo feliz, tan dichoso y santo que seguramente si David hubiera estado allí, habría dicho: miren cuán bueno y cuán dichoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Job era un hombre piadoso, tan piadoso que, a diferencia de Elí, instruyó a su familia en el temor de Dios. No solo era rápido para observar cualquier pecado conocido, sino que además era extremadamente celoso respecto a sus hijos, no fuera que, en secreto e inadvertidamente, en sus corazones, mientras estaban en sus mesas cargadas, hubiera dicho o pensado algo que pudiera considerarse como blasfemia contra Dios. Por lo tanto, tan pronto como terminaban los banquetes, los llamaba a todos juntos, y como predicador les hablaba del peligro al que estaban expuestos. Y como sacerdote, porque cada patriarca antes de la ley era un sacerdote, ofrecía holocaustos para que, por cualquier posibilidad, no quedara pecado alguno sobre sus hijos e hijas. Así lo dice el texto. Ruego que ahora tengamos la gracia para escucharlo y que lo que oigamos permanezca con nosotros durante la semana que viene, cuando algunos de ustedes se reúnan en sus propias casas. Que Dios conceda que nuestros padres, o nosotros, si somos padres, seamos como Job, y que, cuando terminen los banquetes, venga el sacrificio y la oración para que no pequemos ni blasfememos contra Dios en nuestros corazones.
Dividiré mi sermón de la siguiente manera. Primero, el texto, que es festivo. Así que haremos sonar la campana de la alegría. Segundo, lo que hay en el texto y que es instructivo. Así que haremos sonar la campana del sermón. Y tercero, lo que sigue el texto y que es aflictivo. Así que haremos sonar la campana del funeral. Primero, entonces, el texto mismo, que es festivo. Por tanto, hagamos sonar la campana de la alegría. Creo que oigo claramente 3 notas en su alegre repique. Primero, el texto da una licencia. Segundo, sugiere una advertencia. Y tercero, proporciona un remedio. En primer lugar, el texto da una licencia. Ahora ustedes, almas que negarían a sus semejantes toda forma de alegría, vengan y escuchen la campana alegre de este texto mientras da licencia a los justos, especialmente una licencia para que se reúnan en sus casas, coman, beban y alaben a su Dios. En los días de Cromwell, los puritanos pensaban que era algo impío que los hombres celebraran la Navidad. Por ello, intentaron abolirla, y el pregonero pasó por las calles anunciando que la Navidad ya no se celebraría, pues era una ceremonia papista, sino pagana. Ahora bien, no suponen que, después de que el pregonero hizo su anuncio, algún inglés viviente le prestara atención. Al menos, apenas puedo imaginar que alguien lo hiciera, excepto para reírse de ello, porque es absurdo colar el mosquito y tragarse la pluma. Aunque no celebremos la festividad como los papistas, ni siquiera como un festival conmemorativo, hay algo en las antiguas asociaciones que nos hace gustar del día en que un hombre puede apartarse de las preocupaciones del negocio y disfrutar con sus pequeños. Dios no quiera que yo sea tan puritano como para proclamar la aniquilación de cualquier día de descanso que le toque al hombre trabajador. Ojalá hubiera media docena de días festivos en el año. Ojalá hubiera más oportunidades para que los pobres descansaran. Aunque no quisiera que hubiera tantos días de santos como los países católicos romanos, si tuviéramos 1 o 2 días más en los que las familias de los pobres y los ricos pudieran reunirse, quizás sería mejor para nosotros. Sin embargo, estoy absolutamente seguro de que toda la predicación del mundo no acabará con la Navidad. Ustedes se reunirán este martes, celebrarán un banquete, se alegrarán y cada uno lo que Dios le haya dado, procurará hacer que su hogar esté contento. Ahora, en lugar de decirles que esto está mal, creo que la campana alegre de mi texto le da licencia para hacerlo. Reflexionemos un momento. El banquete no es algo malo. De lo contrario, Job se lo habría prohibido a sus hijos. Les habría hablado seriamente, les habría advertido que era una costumbre impía y malvada reunirse en sus casas. Pero, en lugar de esto, Job solo temía que algo incorrecto pudiera surgir de algo correcto y ofreció sacrificios para quitar su iniquidad, pero de ninguna manera lo condenó. ¿Alguno de ustedes pediría bendición para la asistencia de sus hijos al teatro? Podrían decir, después de que ellos hubieran estado en un lugar así, quizás hayan pecado. No, solo hablarían así de algo correcto. Creo que puedo demostrarles que esto era algo bueno. Primero, noten que se reunían en buenas casas. No iban a una taberna para celebrar. No tenían necesidad de entrar en un mesón. Se reunían en sus propias casas, casas donde se hacían oración y alabanza. Cuánto mejor es que el trabajador gaste su dinero en su familia que en los vendedores de licor. Además, era en buena compañía. No juntaba a todos los rufianes del lugar para celebrar con ellos, sino que permanecía entre sus parientes y amigos cercanos. Y un banquete es algo bueno cuando lo celebran personas buenas, especialmente si no olvidan a los pobres, como sin duda hacían los hijos de Job, o de lo contrario habrían sido indignos de su generoso antecesor. Se reunían en buenas casas y en buena compañía, y durante sus banquetes observaban un buen comportamiento. Job nunca escuchó que usara una expresión incorrecta. Nadie le dijo jamás que se hubieran vuelto alborotadores o que hubieran pronunciado una sola palabra errada, porque de lo contrario Job no habría dicho quizás, sino que habría afirmado, así es. Debe ser un buen hijo aquel de quien un padre puede decir, quizás haya errado.
Todo lo que Job tenía era un temor de que, en secreto, pudieran haber hecho algo malo. Pero parece que, abiertamente, sus banquetes eran tales que ni siquiera la lengua ocupada de la calumnia podía reprocharles. Y además, sus banquetes eran algo bueno porque tenían una buena intención. Eran para la concordia, la alegría y la unión familiar. Era para que estuvieran unidos como un haz de varas, fuerte e irrompible, para que fueran como una cuerda fuertemente entretejida, reforzada por estos saludos y reuniones familiares. Ahora digo que, en su caso, esto no era incorrecto, y creo haber demostrado en 4 aspectos que era correcto. Se realizaba en buenas casas, en buena compañía, con buen comportamiento y con un buen propósito. El texto nos da licencia para hacer lo mismo y reunirnos en nuestras casas, en compañía de nuestros parientes y amigos cercanos, siempre y cuando celebremos de una manera adecuada y con una buena intención de estrechar nuestros corazones los unos hacia los otros. Pero además, hombres buenos de antaño también celebraron banquetes. ¿Acaso necesitó recordarles cómo Abraham hizo un gran banquete en su casa cuando su hijo Isaac fue destetado? Debería hablarles de los banquetes de Sansón, de David, de Ezequías o de Josías y de los reyes que dieron a cada hombre una hogaza de pan, un buen pedazo de carne y una vasija de vino, alegrando sus corazones y celebrando delante de Dios. Pero permítanme recordarles que el banquete, lejos de ser algo malo, era incluso una parte esencial del culto divino bajo la antigua ley. ¿Acaso no leen acerca de la fiesta de las trompetas, las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las lunas nuevas y cuantas otras fiestas más? ¿No se mencionan repetidamente? Ahora bien, si el banquete fuera malo en sí mismo, Dios ciertamente nunca lo emplearía como un emblema y símbolo de las doctrinas divinas, puras y celestiales de su gracia. Es imposible que Dios tomara algo malo para convertirlo en el tipo de algo bueno. Podría tomar algo común y bueno para hacerlo símbolo de un favor especial, pero no algo malo. Está lejos de nosotros suponer tal cosa de nuestro Dios. Además, ¿no aprobó el Salvador mismo un banquete y ayudó a proveer lo necesario para que los invitados se alegraran? ¿Piensan que el Salvador estuvo fuera de lugar cuando fue al banquete de bodas? ¿Y suponen que allí no comió ni bebió? ¿Acaso no se dijo de él: «He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores»? No porque fuera comilón ni bebedor, sino porque vino comiendo y bebiendo, para destrozar el fariseísmo que dice que lo que entra al hombre lo contamina, mientras que Cristo enseña que, no lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Jesucristo, expongo, estuvo en el banquete, ¿y suponen que llevó un semblante triste? ¿Amargó acaso con el vinagre de un comportamiento hosco el vino con el que había llenado las tinajas? No lo creo. Estoy convencido de que en esa boda participó con los invitados, y aunque ciertamente era varón de dolores, experimentado en quebranto, no guardó sus penas para sí mismo, porque si vino para sufrir, también vino para alegrar a los demás. Y no dudo que en el banquete él parecía el más feliz de los invitados. El más feliz porque era realmente el maestro del banquete y porque vio en la boda el símbolo de su propio matrimonio, su propio desposorio divino con la Iglesia, que es la esposa, la mujer del Cordero. Y permítame añadir una cosa más. Dios ciertamente ha hecho en este mundo provisión para los banquetes del hombre. No nos ha dado simplemente pan seco suficiente para comer y mantener cuerpo y alma juntos. Las cosechas abundan en provisión y muchas veces los graneros se llenan hasta reventar. Oh Señor, no diste solo pan seco y agua para la humanidad, sino que llenaste la tierra de abundancia y diste leche y miel. Y además de esto, cargaste los árboles con fruto y diste al hombre manjares. No eres avaro, no repartes con mano miserable la caridad magra y escasa que algunos hombres dan a los pobres, sino que das generosamente y sin reproche. ¿Y con qué propósito se da esto? ¿Para que se pudra, se eche a perder, sea pisoteado o malgastado? No, sino para que los hombres tengan más que suficiente, para que tengan todo lo que necesitan, se regocijen delante de su Dios y alimenten al hambriento,
porque esto, en verdad, es una parte esencial y necesaria de todo banquete cristiano verdadero. Mi texto, digo, suena una campana alegre y nos da licencia para banquetes sagrados. Pero ahora esa misma campana alegre sugiere una advertencia. Job dijo, quizá, eran buenos hijos, buenos y piadosos jóvenes, estoy seguro, o de lo contrario Job no habría dicho, quizá. Pero dijo, quizá mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en sus corazones. O como algunos traducen, quizás han bendecido muy poco a Dios en sus corazones. Puede ser que no haya sido lo suficientemente agradecidos por su prosperidad y por los deleites que Dios les había dado. Quizá. Escuchen, hermanos y hermanas, también quizá ustedes y yo podamos pecar y blasfemar contra Dios en nuestros corazones y ser como pudieron haber sido los hijos de Job, poco agradecidos. Sí, aunque eran hombres y mujeres verdaderos, aunque tenían a un Job como padre, y aunque sus banquetes eran en sus propias casas y de una manera correcta y encomiable, aún así existía un quizás de que pudiera haber pecado. Hermanos, soy demasiado precavido cuando digo, quizá en nuestras reuniones más felices como familia, quizá pequemos. No creo que podamos preferirnos a nosotros mismos por encima de los hijos e hijas de Job. Eso sería una justicia propia e indebida. Seguramente no somos tan orgullosos como para pensar que somos mejores que los hijos de aquel varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No creo ser demasiado severo ni estricto cuando digo, quizá. Pónganlo en su mente, cuídense, estén atentos, sean cuidadosos, estén en su torre de vigilancia. Permítame darles algunas razones y argumentos por los cuales esta advertencia no es innecesaria. Primero, recuerden que no hay lugar libre de pecado. Pueden poner límites alrededor de este monte, pero la bestia tocará la montaña. Pueden esforzarse todo lo posible por mantener fuera a Satanás, pero donde quiera que se encuentren dos reunidos, Satanás siempre será el tercero. Nunca hubo una reunión en la que el maligno no se infiltrara de alguna manera. ¿No entra acaso en sus negocios? ¿No lo encuentran entrando incluso en su propio cuarto de oración? Sí, y en la misma cena del Señor. ¿No se ha sentado Satanás allí y tentado a Judas? ¿Y no ha tentado también a ustedes? ¿Cómo entonces pueden esperar que cuando su familia se reúna Satanás no esté allí? ¿Acaso no está escrito, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos? Estoy seguro de que nunca lo invitaron, pero él no necesitó invitación, y así lo encontrarán ustedes. Nunca lo inviten con algo impío o falto de carácter cristiano. Pero dado que hay tentaciones en todas partes, por muy puras y rectas que sean sus intenciones, por excelente que sea su compañía, piensen que escuchan mi pequeña campana sonando. Quizá, y quizá sea un freno bendito para ustedes. Además de esto, recuerden que hay muchas tentaciones especiales donde hay una mesa llena. El viejo Quarles dijo, hay trampas en mi mesa. Y ciertamente las hay. Más hombres han perecido por la abundancia de pan que los que han muerto de hambre. El hambre puede romper muros de piedra, pero he conocido banquetes que saltaron sobre muros dorados, los muros dorados de la gracia. Algunos hombres se cortan la garganta con sus dientes, y muchos han nadado hacia el infierno por sus propias gargantas. Se dice que más se han ahogado en el tazón que los que se han ahogado en el mar. Confío en que no necesite decirles más al respecto. Espero que no. Si alguien aquí cae en la borrachera, en el nombre de Dios, tiemble, porque no hay admisión para el borracho en el reino de los cielos. Ahora estoy hablando a hombres cristianos, no a quienes caen en estos vicios, y les digo, aunque usen la más correcta moderación al recibir las cosas que Dios les da, aunque incluso se abstengan totalmente de aquello que podría ser una tentación, aún así, su mesa puede ser una trampa para ustedes. Por lo tanto, tengan cuidado, creyentes, no sea que Satanás se esconda al acecho debajo de la mesa familiar. Recuerden también que quienes se sientan a la mesa no son más que hombres,
y los mejores hombres no son más que hombres en su mejor estado. Los hombres tienen tan poca gracia que, si no están en la torre de vigilancia, pronto pueden ser sorprendidos y hacer o decir algo de lo que después tendrán que arrepentirse. He oído decir que hay hombres que tragan bocados de tierra que tendrán que digerir en el infierno, y no lo dudo. Ha habido ocasiones en las que una compañía alegre se ha reunido y la conversación se ha vuelto trivial, luego llena de liviandad. Quizás haya llegado tan lejos que, al retirarse a sus hogares, desearían poder retractarse de sus palabras si fuera posible. Permitan entonces que esta advertencia suene en todos nuestros oídos, quizá, y actuemos de tal manera que, si Cristo estuviera en el banquete, no nos avergoncemos de verle. Hablemos de tal manera que, si Cristo se sentara a nuestra mesa, no lo consideremos un obstáculo para nuestra alegría, sino más bien que seamos más libres, gozosos y alegres por tener tan bienaventurada compañía. Oh, no me digan que el cristianismo reprime nuestro gozo. Hermanos, cierra uno de sus canales, esa cloaca negra y sucia por donde corre el gozo del pecador. Pero abre otro canal, uno más ancho, más profundo, más puro, y lo llena hasta los bordes con un gozo más brillante y lleno de gloria. No piensen que nosotros, quienes seguimos a Cristo y buscamos caminar estrictamente en nuestra integridad, somos miserables. Les decimos que nuestros ojos brillan tanto como los suyos y que no tenemos los ojos enrojecidos por la mañana. Podemos decir al mundo que nuestro corazón, a pesar de su ocasional pesadez, se regocija en el Señor y que tenemos una paz como un río y una justicia como las olas del mar. Oh hermanos y hermanas cristianos, no dejen que el mundo piense de ustedes que están excluidos aquí de algo parecido a la felicidad. Más bien, actúen y vivan siempre de tal manera que enseñen a los hombres que es posible ser feliz sin pecado y ser santo sin ser hosco. Esta entonces es la advertencia que nuestra alegre campana nos proclama. Pero, en segundo lugar, habiendo dado una licencia y sugerido una advertencia, la alegre campana provee un remedio. Quizá hemos hecho mal. ¿Entonces qué? Aquí hay un remedio que deben usar los padres y cabezas de familia, y nosotros mismos. Job llamó a sus hijos como padre, los santificó como predicador, y sacrificó por ellos como sacerdote. Por todo esto entiendo que, primero, lo llamó a reunirse y luego los santificó. Es decir, primero les habló, los elogió por la excelente y admirable manera en que se habían reunido. Les dijo lo complacido que estaba al ver su amor y su unión. Pero luego les dijo, quizá, hijos míos, sean como su padre. Hay algo de pecado en ustedes y quizás hayan pecado. Vengan, arrepintámonos juntos. Así que, siendo como creo, personas piadosas, se sentaron a reflexionar sobre sus caminos. Entonces, sin duda, el buen anciano les pidió que se arrodillaran mientras oraba con ellos, y luego expresó su fe en el gran mediador venidero. De modo que, aunque la fe de un hombre no puede prevalecer por otro, la fe del Padre ayudó a avivar la fe de los hijos. La oración del Padre fue el medio para inspirar la oración de los hijos, y así la familia fue santificada. Luego, después de eso, les dijo, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces trajeron los bueyes, un buey por cada hijo y por cada hija. El viejo patriarca sacrificó las víctimas y las puso sobre el altar, y mientras ascendía el humo, todos reflexionaron que, si habían pecado contra Dios, por su gracia, la sangre derramada y la víctima ofrecida, como un tipo de Cristo, podían quitar su pecado. Creo que veo al buen anciano después de que el sacrificio se completó. Ahora, hijos míos, les dice, regresen a sus hogares. Si han pecado, su pecado ha sido quitado. Si han transgredido, la expiación hecha ha cancelado su transgresión. Pueden ir a sus habitaciones y llevar consigo la bendición de su Padre. Recuerden que se dice que Job atendía a su obra sagrada muy de mañana. Es malo quedarse en la cama cuando tenemos pecado en la conciencia. Aquel que tiene un pecado no perdonado nunca debe caminar lentamente hacia la cruz, sino correr hacia ella.
Así que Job no dormía ni una hora por la mañana hasta haber visto a sus hijos e hijas santificados y el sacrificio realizado. Noten bien que ofrecía conforme al número de sus hijos. No dejó fuera ninguno. Si oraba por el mayor, también oraba por el menor, y si intercedía por los hijos, no olvidaba las hijas. Ah, padres, nunca olviden ninguno de sus hijos, llévenlos a todos delante de Dios, que todos sean consagrados a Él, y que su oración ferviente suba por todos ellos, desde su Rubén hasta su Benjamín. No dejen a ninguno fuera, sino rueguen a Dios que todos sean unidos juntos en el haz de la vida. Y noten una vez más, así hacía Job siempre. Cada vez que se reunían, ofrecía el sacrificio. Supongo que tenían 10 banquetes al año, y se supone, según los antiguos comentaristas, que se reunían en sus cumpleaños. No estaban siempre banqueteando, eso sería pecaminoso. De hecho, ese fue el pecado del mundo antiguo por el cual Dios lo destruyó en el diluvio. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, todo lo cual está bien en sí mismo. Pero si estamos completamente inmersos en ello, siempre comiendo, siempre bebiendo, siempre banqueteando, entonces se convierten en pecados. Y de hecho, en todo tiempo se convierten en pecado, a menos que, como los banquetes de Job, estén santificados por la palabra de Dios y la oración. Si nuestras reuniones así son santificadas, podemos dar gracias en todo. Entonces, el que come, para el Señor come, y da gracias a Dios, y al ser aceptados en nuestra acción de gracias, el comer es para la gloria de Dios. Les digo, entonces, mis queridos amigos, que Job hacía esto continuamente, lo cual enseña al Padre su deber de interceder continuamente por sus hijos e hijas. El propósito de mis palabras es simplemente este. La mayoría de ustedes se reunirán para celebrar el banquete familiar. Les ruego que imiten a Job el siguiente día por la mañana y hagan de ello su tarea especial y peculiar. Convocar a sus hijos y santificarlos mediante la oración y el clamor por el precioso sacrificio de Cristo Jesús. Así, puede ser que haya habido pecado, pero no habrá un puede ser en cuanto a la remoción de ese pecado, porque al clamar con oración y aferrarse al sacrificio por la fe, permanecerán aceptados tanto ustedes como sus familias. Ahora, algunos pueden pensar que lo que he dicho sobre este punto es innecesario y que no deberíamos hablar de cosas tan comunes como estas. ¿Acaso suponen que el púlpito cristiano fue establecido por Dios para que siempre les hablemos del milenio, de los antediluvianos o de las cosas que sucederán en Etiopía o Palestina? Yo creo que el ministerio cristiano tiene que ver con ustedes en su vida diaria, y cuanto más el predicador entregue aquello que sea prácticamente útil para nuestras almas, más se mantendrá cercano al Maestro. Estoy seguro de que si mi Señor Jesucristo estuviera aquí, les diría algo como esto: vayan y coman su pan con alegría en el corazón, porque Dios los ha aceptado por medio de mi sangre, pero velen y estén como aquellos que esperan a su Señor. Mantengan sus lámparas encendidas, sus luces brillando y sus lomos ceñidos. Sean firmes y velen en oración, para que si vengo en la mañana o al canto del gallo, los encuentre preparados para mi venida. Y en cuanto a ustedes, jóvenes hombres y mujeres que estarán separados en ese día de sus propios padres, sin un círculo familiar al cual unirse, desempeñen este privilegio agradable por ustedes mismos. Aparten un tiempo el miércoles por la mañana para que mediante la oración y la súplica hagan confesión de sus pecados. Y siempre que llegue el tiempo de los banquetes, siempre que sean invitados a una reunión social o algo similar, consideren como una necesaria continuación de esa reunión social la oración privada, la confesión privada de pecados y un renovado aferrarse al gran sacrificio. Si esto se hace, sus reuniones, en lugar de ser infructuosas, serán el comienzo de días mejores para ustedes y crecerán en gracia mediante esa oración, ese arrepentimiento y esa fe que en sus encuentros juntos han sugerido. Creo que todo esto está claramente contenido en mi texto, y si no debería predicar sobre un pasaje como este, entonces ese texto no debería estar en la Biblia. Segundo, ahora volvamos al segundo punto, o lo que está en el texto,
y eso es instructivo. Por lo tanto, debemos hacer sonar la campana del sermón. Bien, será un sermón breve. Mi sermón no será como la campana y el predicador de la iglesia de San Antonio, de quienes se decía que ambos eran iguales. La campana sonaba por mucho tiempo y era extremadamente monótona en su tono, y el predicador era precisamente igual. El sermón que está claramente en mi texto es este. Si Job consideraba correcto, con un celo santo, sospechar que sus hijos pudieran haber pecado, ¿cuánto más creen que sospechaba de sí mismo? Tengan por seguro de aquel que estaba tan ansioso por mantener a sus hijos limpios, aún estaba más ansioso de temer siempre a su Dios y apartarse del mal. Dios dijo que Job era un hombre perfecto y recto, y aún así, él era celoso. ¿Cuánto más, entonces, deberíamos ustedes y yo ser celosos con nosotros mismos? No digan en su corazón, cristianos, puedo ir aquí y allá y no pecaré. Nunca están fuera del peligro de pecar. Este es un mundo de lodo. Será difícil andar por su camino sin ensuciar sus vestiduras. Este es un mundo de alquitrán. Tendrán que velar constantemente si, al manejarlo, desean mantener sus manos limpias. Hay un ladrón en cada curva del camino para robarle sus joyas. Hay un salteador detrás de cada arbusto. Hay una tentación en cada misericordia. Hay un lazo en cada gozo. No hay piedra sobre la que caminen que no esconda un nido de víboras. Y si alguna vez llegan al cielo, será un milagro de la gracia divina. Si alguna vez llegan sanos y salvos a la casa de su Padre, será porque el poder de su Padre los llevó hasta allí. Si los hijos de Job estaban en peligro en sus propias mesas, ¿cuánto más lo están algunos de ustedes, cristianos, cuando tienen que ir entre los impíos? Puede ser que algunos de ustedes estén llamados a hacer negocios donde escuchan juramentos y blasfemias. Su forma de vida es tal que no pueden evitar estar expuestos a muchas tentaciones. Estén en guardia. Se decía de cierto gran hombre que tenía tanto miedo de perder su vida que siempre llevaba una armadura debajo de su ropa. Tengan cuidado de siempre llevar su armadura. Cuando un hombre lleva una bomba en su mano, debe cuidar de no acercarse a una vela. Y ustedes también deben cuidarse de no acercarse a la tentación, pero si están llamados a pasar por la tentación, cuán vigilantes, cuán ansiosos, cuán cuidadosos y cuán precavidos deberían estar. Hermanos y hermanas, no creo que ninguno de nosotros sea lo suficientemente vigilante. He oído de una buena mujer que nunca hacía nada sin primero buscar al Señor en oración. ¿Es esa nuestra costumbre? Si hacemos incluso una cosa común sin buscar la dirección del Señor, podríamos tener que arrepentirnos de ello mientras vivamos. Incluso nuestras acciones comunes son herramientas afiladas. Debemos tener cuidado de cómo las manejamos. No hay nada en este mundo que pueda fomentar la piedad de un cristiano, pero sí todo lo que puede destruirla. Cuán ansiosos deberíamos estar entonces por mirar hacia arriba, por mirar hacia Dios, para que Él nos guarde. Que su oración sea, susténtame y seré salvo. Que su clamor diario sea, especialmente de ustedes, jóvenes cristianos, y también ustedes, cristianos mayores, Señor, guárdame, guarda mi corazón, te ruego, porque de él mana la vida. No se expongan innecesariamente, pero si están llamados a exponerse, si tienen que ir donde las flechas están volando, nunca salgan sin su escudo, porque si alguna vez el diablo los encuentra fuera y su escudo en casa, entonces dirá, ahora es mi momento, y enviará una flecha que podría entrar entre las juntas de su armadura, y caerán heridos, aunque no puedan ser muertos. El Señor les conceda entonces que esta campana del sermón de mi texto resuene en sus oídos durante la próxima semana y mientras vivan, y que la escuchen diciendo, tengan cuidado, sean vigilantes, estén alerta. El peligro puede venir en una hora en la que todo parezca seguro para ustedes. Inspeccionen la nave, revisen su quilla, miren las velas, revisen las bandas del timón, vigilen cada parte del barco, porque la tormenta puede estar viniendo aunque ahora reine la calma, y las rocas pueden estar adelante aunque no haya rompientes visibles, y el banco de arena puede estar bajo su quilla,
aunque piensen que todo está bien. Que Dios les ayude entonces, cristianos, a velar y a orar. Lo que les decimos a ustedes, se lo decimos a todos. Velen. Tercero, pero ahora, ¿qué sigue al texto? Y eso es aflictivo. Aquí toquemos la campana funeral. ¿Qué sigue al texto? Escuchen esto. Y estaba sus hijos y sus hijas comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el mayor. Y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1, versículos 18 al 19. Entre la mesa y el ataúd no hay más que un paso. Entre el banquete y el funeral puede haber un solo día, y la misma campana que toca el repique de la boda tañe el toque funeral. Aquí tienen una calavera para poner sobre su mesa. Los antiguos egipcios colocaban un cadáver entre los invitados para que todos supieran que debían morir. Yo coloco los cuerpos de los hijos e hijas de Job sobre su mesa, para hacerles pensar que ustedes también morirán. Nuestro mismo comer es la tumba de las misericordias de Dios y debería recordarnos nuestras propias tumbas. ¿Qué hacemos al comer sino reparar el viejo edificio, poner nuevo yeso sobre las vigas deterioradas y desnudas? Así que, recordemos que llegará el momento en que ya no podamos hacer esto, cuando el mismo edificio será sacudido y derrumbado. Pecadores, no permitan que ninguna alegría cruce sus rostros hasta que la muerte y ustedes sean amigos. Santos, tampoco dejen que haya alegría en sus corazones hasta que puedan decir, bienvenida muerte, con gusto voy contigo. No hagan nada que no desearían morir haciendo. No estén en ninguna posición en la que no estarían dispuestos a permanecer para siempre. Sean hoy lo que desearían ser en la eternidad, y vivan, actúen y siéntense en la mesa de tal manera que, si el viento viniera y azotara las 4 esquinas de la casa y ustedes murieran, puedan quedarse dormidos en un banquete para despertar en otro, donde no habrá quizá, respecto al pecado, sino donde comerán pan en el reino de Dios y beberán el vino nuevo del que habló Jesucristo cuando se levantó de la cena y dejó a sus discípulos. Ah, mi espíritu se eleva en las alas de deleite al escuchar los tonos solemnes de ese toque fúnebre, porque tiene más música, después de todo, que mi campana alegre. Hay un gozo placentero en la tristeza, y la alegría está emparentada con la melancolía. Escuchen, amigos, la campana está hablando. ¿Para quién es esto? ¿Quién ha muerto en esta parroquia? Es el pobre fulano de tal. Mi Dios, cuando llegue mi turno, que mi alma contemple tu rostro con gozo. Oh, que mi espíritu al recibir la última convocatoria clame con deleite, bendito sea Dios por ese sonido. Fue el sonido más alegre que mi alma pudo haber deseado, porque ahora me siento con Jesús, como un banquete con los ángeles. Estoy satisfecho y tengo el privilegio de Juan, recostar mi cabeza sobre el pecho de mi Salvador. Cristianos, les digo, nunca permitan que el pensamiento de morir les atormente, que sea un consuelo para ustedes, y estén tan listos que cuando el Maestro diga, levántense, no tengan nada que hacer sino levantarse a su mandato y marchar hacia el cielo, llevando cautiva su cautividad. Pero ustedes, pecadores, cuando estén sentados en su mesa, recuerden mi campana fúnebre sonando en sus oídos, y si se ven obligados a levantarse mientras los demás ríen y a ir a un cuarto a orar, no me importará. Aunque algunos digan que los he puesto melancólicos y he arruinado su banquete, pecadores, no es tiempo de banquetes mientras la espada de Dios está afilada y lista para dividir el alma y el cuerpo. Hay un tiempo para reír, pero no es hasta que el pecado es perdonado que hay tiempo para danzar. No es hasta que el corazón está lleno de gozo delante del arca que hay tiempo para alegrarse, no hasta que el pecado es perdonado. Su tiempo es un tiempo para llorar, un tiempo para rasgar sus vestiduras, un tiempo para lamentar, un tiempo para arrepentirse. Que el Espíritu Santo de Dios les conceda la gracia. El tiempo es ahora, y al recibir esa gracia, que caigan ante la cruz y encuentren allí perdón y misericordia. Entonces podremos decir, con las palabras de Salomón, anda,
Come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Una feliz Navidad. Por Charles Spurgeon. Colgado en el madero.